El cine siempre ha sido mucho más que entretenimiento. Ha funcionado como un espejo de cada época, reflejando valores, miedos, prejuicios y transformaciones sociales. Y dentro de esa evolución, pocos cambios han sido tan significativos como la representación de las personas del LGBTIQ+. Durante gran parte del siglo XX, los personajes queer fueron censurados, ridiculizados y directamente eliminados de las historias. Cuando aparecían en pantalla, muchas veces eran mostrados como villanos, víctimas y simples caricaturas. Sin embargo, poco a poco comenzaron a surgir personajes que rompieron esas limitaciones y demostraron que las historias del LGBTIQ+, podrían ser complejas, humanas, divertidas, trágicas, inspiradoras y profundamente universales. Algunos desafiaron las normas de género cuando hacerlo parecía imposible. Otros ayudaron a miles de personas a sentirse representadas por primera vez y varios transformaron para siempre la manera en la que el cine cuenta historias. Hoy vamos a recorrer algunos de los personajes del LGBTIQ más importantes de la cultura audiovisual, figuras que desde el cine de culto ayudaron a ampliar los límites de la representación y dejaron una huella que todavía sigue vigente. Y para entender esta historia debemos comenzar con uno de los personajes más influyentes, irreverentes y provocadores que ha dado el cine. En 1972, el director John Waters presentó al mundo a Divine. Más que un personaje, Divine era una fuerza de la naturaleza. Interpretada por el actor Harris Glenn Milstead, quien adopta el mismo nombre artístico, Divine protagonizó varias películas de Waters y se convirtió en el rostro de una de las corrientes más transgresoras del cine underground estadounidense. Su papel más recordado llegó con Pink Flamingos, donde interpretó a una mujer que competía por ser reconocida como la persona más asquerosa del mundo. Y aunque la premisa pueda parecer absurda, detrás de esa provocación existía una crítica directa a los valores conservadores de la época. Su estética mezclaba glamour, humor y rebeldía de una forma que nadie había visto antes. Lo que hacía tan revolucionario este personaje no era solamente su apariencia, sino el hecho de ocupar el centro de la historia. No era una figura secundaria ni un estereotipo diseñado para generar burlas. Era la protagonista absoluta. Décadas después, artistas drag de todo el mundo seguirían tomando inspiración de su maquillaje, sus gestos, su actitud y su manera de desafiar cualquier expectativa social. Pero si Divine representó la irreverencia del cine underground, décadas después, otra figura llevaría la extravagancia queer a los límites de la cultura nocturna. Se trata de Michael Alig, protagonista de la película Party Monster, estrenada en el 2003 y basada en hechos reales. Michael Alig fue una de las figuras más reconocidas de la escena Club Kid en Nueva York durante los años 80 y 90. Los Club Kids eran artistas, performers y fiesteros que transformaban los clubes nocturnos en auténticas pasarelas de creatividad, donde la moda, el maquillaje y la provocación eran formas de arte. Interpretado por Macaulay Culkin, Michael aparece como un personaje brillante, carismático y profundamente contradictorio. Su imagen extravagante, sus disfraces imposibles y su capacidad para convertir cada aparición pública en un espectáculo lo transformaron en una celebridad de la noche neoyorquina. Sin embargo, Party Monster también muestra el lado más oscuro de la fama, el exceso y las drogas. Lo que comienza como una historia sobre la libertad creativa termina convirtiéndose en una tragedia que marcó para siempre la historia de la cultura club. Más allá de la controversia, Michael Alig representa un momento muy particular de la historia queer, una época en la que la identidad, la moda y el performance se mezclaban para desafiar todas las normas sociales. Su legado sigue siendo visible en la estética drag contemporánea, la cultura rave, el clubbing y gran parte de la moda alternativa actual. Y precisamente hablando de personajes que utilizaron la extravagancia como una forma de expresión y de desafío de las normas sociales, llegamos a uno de los iconos más importantes de la historia del cine de culto, el Dr. Frankenfurter. Apareció en 1975 en The Rocky Horror Picture Show, una película que inicialmente fue un fracaso comercial, pero que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos de culto de la historia del cine. Con su inolvidable frase, "Solo soy un dulce travesti de Transilvania", Frankenfurter se presentó como una figura imposible de ignorar. Vestía corsets, medias de red, maquillaje dramático y una actitud desafiante que rompía con todas las convenciones de género de la época. La película reimagina el mito de Frankenstein a través de un científico extravagante que intenta crear al hombre perfecto mientras vive rodeado de personajes igual de extraños y fascinantes. Pero más allá de la estética, Frankenfurter representaba algo mucho más importante, la libertad de ser diferente. En una época en la que la diversidad sexual todavía era ampliamente estigmatizada, este personaje ocupó el centro de la pantalla con una confianza absoluta. No pedía aceptación, simplemente existía bajo sus propias reglas. Y aunque hoy su representación puede generar debates, es imposible negar su influencia en el desarrollo del cine queer moderno. Sin embargo, la representación del LGBTIQ+ no se limitó a personajes ficticios. También llegaron historias inspiradas en personas reales que cambiaron el mundo. Uno de los personajes más importantes es Harvey Milk. En la película Milk, estrenada en el 2008 y dirigida por Gus Van Sant,
Sean Penn interpreta el primer hombre abiertamente homosexual elegido para un cargo público de relevancia en California. Lo interesante de Harvey Milk es que su historia no gira únicamente en torno a su orientación sexual. La película lo presenta como un activista, un político y un líder comunitario que comprendió la importancia de la representación mucho antes de que ese concepto fuera común en el debate público. Milk entendía que la visibilidad podía cambiar vidas, que ver a una persona de la comunidad ocupando espacios de poder podía ayudar a derribar prejuicios y abrir caminos para futuras generaciones. Y precisamente hablando de personajes que exploran el descubrimiento de la identidad, llegamos a una de las historias románticas más influyentes del cine contemporáneo. En el 2013 se estrenó La vida de Adele. La protagonista inicia la historia como una adolescente que intenta comprender quién es y qué desea realmente. Todo cambia cuando conoce a Emma, una joven artista de cabello azul que despertará en ella sentimientos que transformarán por completo su visión del amor. Lo que hizo tan importante este personaje fue la naturalidad con la que retrata su proceso de autodescubrimiento. La película no se centra únicamente en la orientación sexual, sino también en las emociones universales asociadas al primer amor, la pasión, la inseguridad y la pérdida. Adele permitió que muchas personas vieran reflejadas experiencias que durante mucho tiempo habían sido invisibles en el cine comercial. Pero la historia no termina ahí. 2 años después llegó otra película que abordó el amor entre mujeres desde una perspectiva completamente diferente. Se trata de Carol, protagonizada por Cate Blanchett. Ambientada en los años 50, Carol Laird es una mujer de clase alta atrapada en un matrimonio que ya no funciona. Su vida cambia cuando conoce a Teres, una joven con quien desarrolla una conexión emocional que desafía las normas sociales de la época. Lo fascinante de Carol es la sutileza con la que construye su romance. En lugar de recurrir al escándalo y a la provocación, la película apuesta por las miradas, los silencios y los pequeños gestos. En una industria donde durante décadas las relaciones de mujeres fueron invisibilizadas y castigadas narrativamente, Carol demostró que era posible contar una historia de amor queer con elegancia, sensibilidad y profundidad emocional. Esto nos lleva a otro personaje cuya búsqueda de identidad marcó profundamente el cine contemporáneo. En Moonlight conocemos a Chiron. La película sigue 3 etapas de su vida mientras intenta comprender quién es en un entorno marcado por la pobreza, la violencia y las expectativas sociales sobre la masculinidad. Lo extraordinario de Chiron es que gran parte de su historia ocurre en silencio. Sus gestos, sus expresiones y su lenguaje corporal comunican el peso de la represión emocional mucho más que cualquier diálogo. La película muestra cómo el entorno puede influir profundamente en la construcción de la identidad y cómo muchas personas de la comunidad deben enfrentar presiones sociales antes de poder aceptarse plenamente. Cuando finalmente Chiron reconoce quién es, el impacto emocional resulta enorme. Y si hablamos de figuras que desafiaron múltiples formas de discriminación al mismo tiempo, hay un personaje que merece una mención especial. Ma Rainey, interpretada por Viola Davis en Ma Rainey's Black Bottom, conocida como la madre del blues, fue una de las primeras artistas afroamericanas en expresar abiertamente relaciones con mujeres en una época marcada por el racismo, el sexismo y la homofobia. La película muestra una mujer consciente de su talento y decidida a exigir respeto en una industria que intentaba aprovecharse de ella. Su personaje recuerda que la historia LGBTIQ+ no puede separarse de otras luchas sociales y que muchas figuras queer tuvieron que enfrentar múltiples formas de exclusión simultáneamente. Cada uno abre una puerta distinta. Divine desafió las normas culturales, Frankenfurter convirtió la extravagancia en una forma de libertad, Harvey Milk mostró el poder de la visibilidad política, Adele, Carol y Chiron exploraron el amor y el autodescubrimiento desde perspectivas profundamente humanas, y Ma Rainey desafió múltiples sistemas de opresión. Y quizás ese sea el verdadero legado de ellos. No cambiaron únicamente la representación, cambiaron la manera en la que el cine entiende a sus personajes. Porque cuando una historia logra mostrar experiencias que antes eran invisibles, no solo se transforma la pantalla, sino también se transforma la forma en la que entendemos la realidad. ¿Y tú qué otro personaje agregarías a la lista? Sé que hicieron falta muchísimas películas, pero el video quedaría larguísimo. Igualmente voy a hacer un carrusel para Instagram y TikTok en el que agregaré más películas. Si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que te avise el próximo video. Y también puedes seguirme en mis redes sociales donde publico contenido sobre cine, música, arte y cultura en general. Nos vemos en la próxima.